your trust in us and we'll be champions. Soy el licenciado Alan Antonio Rodríguez Galicia. Soy graduado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí hice mis estudios. Posteriormente, bueno, ya como en mi actividad como abogado, pues he desempeñado diversos trabajos. Entre ellos he sido apoderado legal de la Presidencia Municipal de Chinconcuac, he sido apoderado legal de Grupo Salinas, he sido coordinador jurídico de la diputada local Lisbeth García Coronado. Actualmente tengo mi despacho ubicado en Avenida Revolución número 39, Colonia San Cristóbal Centro, en este municipio de Ecatepec de Morelos. En mi despacho se ventilan asuntos del orden civil, familiar, pero principalmente un servidor desempeño labores como abogado penalista. Bien, yo ejerzo la carrera desde hace aproximadamente 10 años. Inicié principalmente en la materia civil y familiar. Desde luego, esto aún y cuando estaba como estudiante lo hacía a través de la cédula de pasante, posteriormente a través de una autorización para el ejercicio profesional, y finalmente ya una vez que obtuve mi cédula profesional, pues ya lo empecé a ejercer en términos de esa cédula con efectos de patente. Bien, yo a lo largo de mi carrera de estudiante sí fui una persona que me abocaba mucho al estudio. Fui de, como se dice, ¿no?, matadón, fui aplicadón, a lo largo de toda la universidad principalmente, ¿no? Ya posteriormente, pues bueno, una vez que sale uno de la universidad, desde luego hay que seguir estudiando, ¿no? Y así la carrera lo exige. Bien, mi plan al término de la universidad era hacer carrera judicial. Yo en mis tiempos de estudiante hubiese querido llegar a ser juez, incluso hasta magistrado. Sin embargo, una vez que empiezo a incursionar como abogado litigante, pues me interesa más el postular y no precisamente esta carrera judicial. Entonces es justamente lo que he venido haciendo. Pues no precisamente, puesto que estoy como abogado postulante, aunque no quito el dedo del renglón, a lo mejor en algún momento determinado hago oposición para quedar como juez de control penal, pero bueno, de momento mis planes es seguir litigando. Sí, es como cualquier persona que incursiona en este medio, pues se inicia como pasante. Yo tuve la suerte de tener a mi papá, que es abogado, y pues le apoyaba con sus asuntos, ejerciendo situación como pasante. Ya posteriormente, desde luego, la práctica nos va dando el panorama para postular ya como abogados patrón. Habré realizado labores de pasante alrededor de año y medio, 2 años. Insisto, llegué a ejercer con cédula de pasante, ya llevaba ya audiencias con este tipo de cédulas, después con una autorización profesional, por eso el tiempo de pasante fue poco. Bien, yo no tuve muchos empleos anteriores al ejercicio de la profesión. Solamente trabajé para el Instituto Electoral del Estado de México como capacitador, esto mientras estudiaba la carrera. Hubo momentos en los que era capacitador, pero también litigaba algunos asuntos de mi papá. Realmente la única actividad laboral que desempeñé previo a este ejercicio profesional fue la de capacitador electoral. Realmente cada asunto que llevo constituye propiamente una anécdota, pero principalmente viene a la memoria de un servidor, un asunto que en particular defendió unos policías federales. A ellos los detienen en Ecatepec de Morelos. Al momento de resolver su situación jurídica, le decretan la no vinculación a proceso, ello tomando en consideración el arsenal probatorio que en su momento ofreció esta defensa. Posteriormente los vuelven a detener al salir del centro preventivo y les fincan lo que actualmente se conoce como el Plan B, ¿no? Esto es conocido por todos los abogados litigantes. Les inician un delito diverso, un delito menor, como lo es cohecho, los vuelven a poner a disposición, los vuelven a subir por este delito menor. En su momento decretan no califica de legal la detención la juez, y después le libran una orden de aprehensión en el Distrito Judicial de Otumba, de donde también afortunadamente logré obtener una no vinculación a proceso. ¿Por qué este asunto fue particular para mí?
porque fue muy desgastante en cuanto a ese tiempo, además de que la familia en aquel entonces mis representados pues era gente que estaba muy abocada a la defensa. Hicimos un excelente equipo, tanto ellos me aportaban la información necesaria para que uno pudiera desempeñar el trabajo de manera adecuada. Es un asunto que particularmente lo recuerdo muy bien, también por la empatía que hice con la familia. Sí, fíjese que en particular tuve un asunto en Nezahualcóyotl. Normalmente uno como abogado penalista siempre parte de la premisa de creer o confiar en el cliente. Era un asunto que se trataba de una violación de una menor de edad. Yo partí de la premisa de creerle a mi cliente por su edad, tomando en consideración que pensaba que físicamente él podía estar impedido justamente a ejercer este acto de violación, porque él me aducía que era impotente, y que bueno, esto es una condición naturalmente médica que yo creí. Pero sin embargo, de las investigaciones y en la etapa de investigación complementaria fui advirtiendo que el señor sí tenía responsabilidad en el hecho. Desde luego me generó un peso ético importante por la naturaleza del evento, situación que hizo que me tuviera yo que revocar del tema, tomando en consideración que ese tipo de asuntos, por lo menos por cuanto hace un servidor, son de peso emocional importante, y así fue como decidí dejar de lado ese tema. Fíjese que particularmente hay asuntos que de inicio pueden generar un conflicto, tomando en consideración que desde que se adopta el asunto o desde que se analiza, pues a veces se ve en contexto, ¿no? El tipo de familia que circunscribe al delincuente, el cómo son. Ese tipo de circunstancias ha hecho a un servidor que a veces no tome muchos casos, porque sí se aprecia o se avisora desde un inicio que la gente puede ser conflictiva. Normalmente como abogados litigantes no podemos tener la certeza de cuando vamos a poder dejar en libertad a algún representado, o si éste va a ser vinculado a proceso. ¿Por qué? Porque tampoco somos adivinos, pero sí de alguna u otra manera podemos empezar a notar a través del círculo familiar que engloba al detenido, pues el cómo puede desempeñarse este trabajo. A veces es muy incómodo trabajar con gente que exige de más o que cree que uno va a ser el que tome la decisión de obtener su libertad. Este tipo de situaciones desde luego afectan o pueden contaminar la decisión de uno, y en particular he tenido muchos temas de este tipo que han hecho que o no los tome o desista de su asunto. Primer consejo: estudiar. Ese es vital. La materia penal, al igual que las diferentes ramas del derecho, es dinámica, va evolucionando con el tiempo. El sistema penal de corte acusatorio adversarial y oral, como ustedes lo saben, tiene poco tiempo desde que fue implementado tanto a nivel del Estado de México como en su momento a nivel nacional. Este tipo de circunstancias desde luego ponen al abogado penalista en la necesidad de estar en estudio constante. Bien, por otro lado, hay que tener frialdad. Esto es que emocionalmente hay que ser inteligentes. Van a encontrarse desde luego con diferentes supuestos, con diferente tipo de personas. Hay que trabajar con gente que sí comete los hechos delictuosos, así como con gente inocente. Este tipo de posturas van a colocarlos en la evidente situación emocional de a veces querer adoptar una conducta de justicia. Sin embargo, el tomar decisiones inteligentes van a hacer que su trabajo sea lo mejor posible. Y finalmente, a todos aquellos jóvenes abogados, pues siempre se les va a recomendar actuar con ética. Nunca mentirle al cliente, o por lo menos en lo que hace a mi experiencia profesional, he observado que muchos abogados siempre venden la imagen de conocer a los jueces, de conocer a los ministerios públicos, y que esa va a ser la respuesta a los asuntos. Sí trato de hacer hincapié en el hecho de que no vendan esas mentiras, que traten de hacer su trabajo lo mejor posible, que el exponerse a audiencias, eso va a evidenciar lo bueno o malo de su trabajo y no las mentiras como tal. Y bueno, al hablar con honestidad tampoco
tampoco juzguen el trabajo de otros abogados, porque si no, con la misma vara serán medidos. Esto es, se vale con objetividad establecer los puntos negativos de algún trabajo, sin embargo, no aconsejo que sea como muchos abogados lo reproducen, que sea hablando mal para obtener el trabajo y después hacer exactamente lo mismo, ¿no? Se trata de actuar con objetividad y con lealtad. Esos son mis consejos.